Les bendiga a todos, todos ustedes sean bienvenidos, qué alegría verlos por acá. No voy a saludarlos a todos porque tengo un inconveniente y es que por problemas visuales no los alcanzo a ver a todos y no quiero de pronto excluir a ninguno, pero todos ustedes sean bienvenidos, las personas que están conectadas ahorita por Zoom y también las personas que nos van a ver en diferido después por YouTube. Bendiciones para todos, qué alegría poder verlos, qué alegría de verdad saber que todos están bien, sobre todo en este tiempo tan difícil, y nuestra oración es que el Señor les siga guardando, nuestra oración es que el Señor continúe derramando su misericordia sobre todos ustedes allí en sus casas y sobre todos nosotros, amén. Entonces, mis amados hermanos, vamos a iniciar con la palabra de esta noche. Yo no sé si usted ya alistó su Biblia, yo no sé si usted ya alistó su libreta de apuntes, porque hoy va a ser extremadamente necesario que usted lo haga. Recordemos que nosotros los miércoles, desde meses atrás, hemos venido con una serie de mensajes que usted los puede encontrar en YouTube, en el canal de la congregación que se llama Gloria Jimena Porras. Nosotros explicamos la vez pasada por qué se llama así y es, no es por echarnos bombo, por favor, excúseme la expresión, sino porque de pronto ya varias personas nos reconocen por el nombre, pues por mi nombre, y es más fácil en el evento en que quieran buscar alguna palabra y aún en el evento en que se quieran congregar con nosotros. Entonces, vamos a iniciar. Hoy no me voy a extender, pero si nos alcanza el tiempo, al final vamos a hacer un ejercicio muy bonito, si nos alcanza el tiempo. Hay personas con las cuales estábamos haciendo unos talleres en medio de esta pandemia los lunes y para ellos va a ser una especie de recorderis, pero hay otras personas que esto va a ser nuevo, absolutamente nuevo. ¿Listo? Entonces el Señor les bendiga y mis amados hermanos, iniciamos. Entonces, derribando mitos. El tema central de esta enseñanza, estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esta serie de mensajes? El objetivo es con muchísimo amor y con muchísima humildad que pedirle al Señor que nos vaya removiendo esos velos que tal vez nosotros heredamos de la tradición del hombre. Lo importante aquí es que nosotros vayamos al contexto original. Esto no se trata de atacar a nadie, esto no se trata de señalar a nadie, porque aún muchas veces nosotros, y en mi caso particular, por mucho tiempo también enseñé cosas que yo creía que eran ciertas, pero que ahora bendito sea el Señor, en este tiempo desde el año pasado nos ha dado la oportunidad de profundizar más en su palabra. ¿Listo? Entonces yo quiero por favor que usted vaya a la epístola de Pablo a los Romanos, del apóstol Pablo a los Romanos. Capítulo 6, por favor, versículo 14. Epístola de Pablo a los Romanos. Vamos a leer dos versículos de esta epístola, ¿listo? Pero le voy a adelantar algo, y es que esta epístola, estos versículos los vamos a leer 3 veces, ¿ok? Ahorita al comienzo, más o menos durante la mitad, y al final también vamos a leer el pasaje, pero ahorita lo vamos a leer en la versión Reina Valera, revisión de 1960, y al final lo vamos a leer en la versión de la Biblia contextualizada, ¿ok? Y para entender un poquito mejor. Entonces iniciemos. Romanos capítulo 6. Se me olvidó grabar, estaba grabando el audio porque hay personas que no, es imposible que se conecten ahorita, pero ellos por vía telefónica nos están escuchando y estas personas que han sido fieles en todo este tiempo de pandemia, también si usted me lo permite, quiero enviarles un saludo a Elizabeth, a Bernardita, que nos están allí escuchando, un abrazo, las amamos también y muchas bendiciones. Ahora sí, Romanos 6, versículo 14. Fíjese lo que dice la palabra. Ojo a esto. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, ¿ok? Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Listo. De ahí viene el título de la enseñanza. Versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y Pablo es enfático y nos dice, en ninguna manera. Ahora, a mí me gusta cuando son versículos pequeños, repetirlos, con eso se nos va grabando. Ahora, repítalo por favor en su casita. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos
porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. E insisto, Pablo, el apóstol Pablo es enfático y dice, en ninguna manera, en ninguna manera. Lamentablemente en este tiempo uno suele escuchar a personas que dicen, nosotros hacemos lo que queremos porque no estamos bajo la ley, bajo esa ley de los judíos, bajo esa ley, entre comillas, que no es para nosotros, que no tenemos que cumplir, sino que nosotros estamos bajo la gracia. Y lamentablemente se ha confundido la gracia como la licencia que el cielo le da para que usted haga con su vida lo que le dé la bendita buena voluntad y no la voluntad del eterno Dios, ¿ok? Ahora, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y dice el apóstol Pablo, ¿pecaremos? ¿Pecaremos? Ahora, yo le invito a algo y es a recordar lo siguiente. El concepto más fiel, más, no sé si fidedigno, más apegado a la verdad que Dios proveyó a nosotros respecto a la palabra pecado, la encontramos de boca del apóstol Juan. Eso nosotros también lo hemos venido hablando en este tiempo. Yo no sé si usted se acuerde la cita bíblica. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Así usted se lo va a aprender. Entonces, de tal forma que cuando alguien le diga, cuando usted esté compartiendo la palabra, porque yo sé que usted lo hace, cuando alguien le diga a usted, y entonces para usted, ¿qué es pecado? La respuesta más sabia y más prudente, no. Lo que para mí es pecado no importa. Lo que importa es para Dios que es pecado. Y el eterno Dios nos habló a través del apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, nos habló exactamente la definición de pecado. ¿Cómo se lo va a aprender a usted? Yo me lo aprendí de esa forma como una niña chiquita, como mi sobrina de 7 años. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Así me lo aprendí yo. Ese fue el ejercicio mnemotécnico que yo usé porque quienes me conocen saben que a mí se me dificultan ciertas cosas con los números. Primera de Juan, 3, 4. Ahí está. ¿En dónde está el concepto que el eterno Dios le provee a su pueblo sobre el pecado? ¿En dónde está? Si usted quiere hacerlo en su casa. Primera de Juan 3, 4, capítulo 3, versículo 4. Y para avanzar, porque si no nos vamos a quedar ahí, mire lo que dice la palabra. Todo aquel que comete pecado viola también la ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Entonces el versículo 15 que nosotros leímos de Romanos podría, si usted quiere, a mí me parece que sería como lo más correcto y lo más adecuado, podría quedar así. Diría Pablo, que pues pecaremos, es decir, que pues violaremos la ley porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera, enfáticamente dice el apóstol Pablo. Ahora, en este momento, yo me quiero detener un momento, yo me quiero detener y quiero pedirle por favor que esté muy atento a lo que yo le voy a decir. De acuerdo a Primera de Juan 3, 4, respecto al concepto del pecado, es importante que nosotros entendamos, por favor, que la palabra pecado en la Biblia, sin importar qué tan grande, qué tan pequeño sea, como algunos creen que el pecado viene por tamaños y por colores, que si es blanco, que si es negro, que si... No, 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 eso no importa. La palabra pecado siempre, siempre de acuerdo a lo que el eterno Dios nos instruyó a través del apóstol Juan, la palabra pecado es infracción de la ley, infracción de la ley. Ahora, para entender mejor esto, de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces todo esto que hemos venido hablando, yo le invito por favor a que revisemos de dónde viene la palabra gracia. ¿Listo? Si usted tiene su Biblia a la mano, yo voy a hacer algo, yo voy a hacer algo en esta noche. Yo voy a abrir mi Biblia, la Biblia que yo tengo, lo voy a abrir en una página y lo voy a hacer a propósito, lo voy a hacer con plena intención. ¿Listo? Vamos a ver, no sé si usted me esté viendo, pues, bueno, mis papás que están acá sí, pero digo, no sé ustedes de pronto por Zoom. Vamos a ver de dónde viene la palabra gracia. Vamos a ver, esta división que usted ve acá,
¿Qué dice acá? Nuevo Testamento. Esta división que usted ve, yo con mucho temor del Señor, delante del Señor, delante de ustedes, con mucho respeto, quiero decir que esta división no nació del corazón del eterno Dios. Esta división no fue el diseño del eterno Dios. El eterno Dios nunca anunció a través de un profeta, a través de un rey, a través de su rey amado David, a través del mismo Mesías, a través de alguno de los apóstoles a los cuales amamos y tratamos de imitar, de los apóstoles bíblicos. Jamás, jamás anunció una división que nos diera a entender que su palabra se va a dividir en esto, se va a dividir en dos. Ahora, si esto no fue una idea del corazón de Dios, porque de lo que se trata en este momento es de derribar mitos, de eso se trata la serie de los miércoles y de eso es de lo que nosotros vamos a hablar, de eso es de lo que nosotros estamos tratando de salir, de muchos mitos que nos han enseñado. Entonces, si esto no vino del corazón del Padre, si esto no nació en el corazón del eterno Dios, en el corazón de quien nació, pues permítame decirle que esta división, y me voy a quedar un tiempito acá, así no registre bien en cámara, pero me voy a quedar un tiempito acá, esta división no nació en el corazón de Dios, sino en el corazón del hombre. Pruebas, usted puede googlear la información que le voy a dar, y ni siquiera en páginas cristianas, esto es una cuestión histórica. Quien hizo esta división fue un hombre llamado Marción de Sinope. Si quiere usted anote el nombre y si quiere usted revise en Google, en Wikipedia, en donde quiera. Este señor que hizo esta división se llamó Marción de Sinope. ¿Y quién fue Marción de Sinope? Fue un filósofo, fue un escritor, fue un teólogo griego. Él interpretó las escrituras desde un punto de vista filosófico, pero filosófico helenista. Es decir, usted sabe que todo lo que tiene que ver con esa cuestión helenista tiene que ver con la influencia de Grecia. ¿Y cómo interpretó las escrituras? Acá viene el problema, y acá viene el problema de lo que se ha entendido como gracia en este tiempo. Por eso yo quiero llamar su atención, porque es importante también que nosotros, como hijos de Dios, como ovejas de su prado y como pueblo suyo, entendamos en dónde estamos caminando y entendamos la fuente, comprendamos la fuente de la cual nosotros hemos estado bebiendo. Este señor Marción de Sinope estudiaba las escrituras desde el punto de vista dualista, y este punto de vista dualista, este dualismo, palabra que también, si usted desea anotar para que la investigue, habla de la existencia de dos seres supremos, uno bueno, y nótese lo que voy a hacer, nótese lo que voy a hacer, uno bueno y uno malo. ¿Por qué lo hago de esta forma? Para que usted comience a entender de lo que se trata esto. Marción de Sinope entonces dijo, hay un Dios bueno, mire lo que estoy haciendo, hay un Dios bueno y hay un Dios malo. Eso dijo este señor Marción de Sinope. Y él dedujo entonces que las escrituras que habían sido escritas en hebreo, que usted ya sabe cuáles son, de Génesis a Malaquías, estas escrituras que fueron escritas en hebreo, aquí quien estaba era el Dios malo. Era el ser supremo malo, pero que las escrituras griegas sí eran el Dios bueno, Y hasta hoy en día muchas personas, aún dentro de la iglesia, tienen esa costumbre. Entonces han tomado la parte de acá, lo que ellos han llamado como Antiguo Testamento, y han dicho, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios sanguinario, el Dios del Antiguo Testamento solo quería juicio contra su pueblo, el Dios del Antiguo Testamento era tan malo que le dio a su pueblo una ley que era incapaz de cumplir y lo castigó en el Sinaí, lo sacó de la esclavitud de Egipto para meterlos al Sinaí y darles una ley que los iba a esclavizar peor, y por eso tuvo que enviar a alguien llamado Jesucristo para que a través de su gracia nos liberara de la maldición de la ley y del furor y de la ira y del juicio de ese Dios malo. Muchas personas están predicando así hoy en día, y excúseme si me exalto un poco,
pero ese concepto viene de este Señor que yo les acabo de mencionar. Y entonces tuvo que aparecer Jesús para decirle a ese supuesto Dios malo: por favor, no los castigues a ellos, castígame a mí. Y se ha entendido que de eso se trata la gracia. Y la gracia bíblica, la gracia del eterno Dios no es así. Y esto que yo le estoy diciendo, que enseñan algunas personas, no es nada bíblico, no es nada bíblico, no es nada bíblico. Adicionalmente, este señor Marción, ya me voy a quitar esto. Adicionalmente, este señor Marción tenía una pequeñísima aversión hacia el pueblo judío, y él no aceptaba que el cristianismo tuviese conexión alguna con el pueblo judío. No lo aceptaba. Decía: no, señores, no, se tiene que hacer una división en la escritura de tal forma que los nuevos escritos, lo que se conoce hoy en día como el Nuevo Testamento, no tenga ninguna conexión con el pueblo judío, porque de ese pueblo es ese Dios malo que les dio unas fiestas, que le dio un Shabbat, que les dio esa ley en el Sinaí. Y a partir de ese momento, la iglesia, lamentable y tristemente, se ha ido permeando con esas tradiciones humanas. Y hay un problema bastante grande acá, amada iglesia que me está escuchando. Lo que se quiso hacer al comienzo para ordenar los libros, para sistematizar la escritura, poco a poco se fue volviendo en una brecha tan grande que hoy en día muchas veces se enseña que el Nuevo Testamento abolió el Antiguo Testamento, y eso es totalmente falso. Eso no estaba, amados, dentro del corazón de Dios. ¿Por qué estamos predicando esto? Porque de lo que se trata entonces es de derribar todos esos mitos, todas esas tradiciones humanas, vengan de donde vengan. Nosotros acá hemos tratado y nos estamos esforzando por predicar, por aprender y por enseñar la palabra verdadera. Eso es lo que el Señor ha puesto también en nuestro corazón. Ahora, hay una gran verdad que nosotros tenemos que saber en este tiempo, y es que no son dos testamentos, son libros sagrados que nos dan testimonio de nuestro amado Mesías Yeshua. Ahora, hablan de antes de la venida de Yeshua y después de la venida de Yeshua. Por eso lo más correcto y lo más ajustado sería decirles escritos anteriores al Mesías y escritos posteriores al Mesías. Por eso yo sé que en muchas predicaciones usted me ha escuchado decir: vamos a ir a los escritos anteriores al Mesías y a los escritos posteriores al Mesías. Lo correcto es que nosotros entendamos que el uno no anula al otro. El uno no anula al otro. Estaba yo buscando algo acerca de este señor Marción en Wikipedia y me encontré con esto que dice Wikipedia. Marción dijo: Jesucristo ha sustituido la ley por el amor. Mire desde dónde viene la enseñanza. Ahora, digamos que esto fue a manera de introducción para que entendamos un poquito. ¿Listo? Ahora, el término gracia, porque estamos hablando de esto, el término gracia y su respectiva manifestación, entendiendo lo que acabamos de decir, no viene de los escritos, no nace con los escritos posteriores al Mesías. Voy a volverlo a hacer. Creo que me traje la Biblia más trajinada que tengo. La gracia no aparece acá. Discúlpenme. La gracia no aparece acá. Yo no sé si ustedes me están viendo de pronto, no habrán cámaras igual. La gracia no aparece acá, no aparece acá. La gracia aparece desde el comienzo, desde el comienzo. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Quieren revisar de dónde viene? ¿Sí? Pues hagámoslo entonces. La palabra gracia, hoy me vine muy didáctica, extrañaba esos tiempos en que me venía didáctica. La palabra gracia viene del hebreo gen, así se escribe.
La palabra gracia viene del hebreo gen. Lo que usted ve ahí como número es porque esa es la referencia en el diccionario Strong. ¿Listo? Es la palabra gen en hebreo. Y la palabra gracia en griego es la palabra charis. La palabra charis. ¿Y qué significa? Mira, acá se la voy a dejar. ¿Qué significa la palabra charis? Significa bondad inmerecida, ¿listo? Algo gratificante, esa bondad gratuita, ese donativo, esta gracia, amada congregación, es la paz que Yeshua puso entre Dios y su vida. Esa gracia es la paz que Yeshua puso entre Dios y nosotros, porque nosotros por sí solos, por cuenta de nuestros pecados, era imposible que nos acercáramos al Padre, no porque Él nos odiara, no, era que nosotros necesitábamos de alguien que nos reconciliara, y ese alguien se llama como Yeshua, nuestro Mesías. Ahora, cuando nosotros revisamos los escritos anteriores al Mesías, por favor, póngale mucho cuidado a esto, usted se va a encontrar la siguiente expresión: halló gracia ante los ojos de. No sé si usted se haya dado cuenta. Fulano de tal halló gracia ante los ojos de. Entonces, halló gracia ante los ojos de Yahweh, halló gracia ante los ojos del profeta. Bueno, creo que del profeta no. Halló gracia ante los ojos de un rey, halló gracia ante los ojos de alguien que por supuesto no estaba pasando en una situación similar a esa persona, sino que de alguien que podía en algún momento dado auxiliarlo, levantarlo, ayudarlo, sostenerlo. Y eso fue lo que hizo el eterno Dios con nosotros. Nosotros vivimos y participamos de esa gracia del eterno Dios. Ahora, para que entendamos mejor, yo le invito por favor a que se vaya a Génesis capítulo 8. Váyase por favor a Génesis capítulo 8 para mirar este ejemplo. Amén. Yo espero que por la hora usted esté despierto y esté atento. Voy a mirar caras. Pero tienen las cámaras cerradas, solo tienen la cámara abierta, Paulita. Pero bueno, ahí el hermano Arcesio. ¿Listo? Génesis 8, Génesis 8. Yo espero que usted esté conectado. Recuerde que esto es derribando mitos. Recuerde que esto es derribando mitos. Listo. Génesis 6:8, Génesis 6:8. De este tema habíamos tocado algo, pero hoy vamos a recordar. Listo, vamos a recordar. Dice la palabra: pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahweh. Noé halló gracia, esta gracia ante los ojos de Yahweh. Es decir, Noé era una persona que necesitaba ser rescatado, pero él halló gracia ante los ojos del único que le podía rescatar. Y ese rescatador, ¿quién fue? Yahweh. ¿Y qué hizo Yahweh? Proveyó un arca para que Noé y su familia fuesen salvos. Y esa arca representa ¿a quién? A Yeshua, nuestro Mesías. Nosotros necesitamos esa gracia para poder ser rescatados. ¿Y a quién nos proveyó nosotros? ¿Cómo se llama nuestra arca? Nuestra arca se llama Yeshua, Mesías. Y recuerde que esa arca solamente tenía una puerta de entrada, porque ciertamente solo hay una entrada, solo hay una puerta de salvación, y esa puerta se llama Yeshua, nuestro Mesías, y yo le daría la gloria al Señor. Yo siempre digo lo siguiente: si Noé construyera el arca en estos tiempos, yo creo que iban a inspeccionar a ver si tiene ¿cómo se llama? Los protocolos de seguridad, y creo que clausurarían el arca, porque imagínense, una sola puerta, no había ni salida de emergencia, pero es que cada parte del arca representa a nuestro Mesías Yeshua. ¿Listo? Entonces, vamos a adelantarnos. Noé fue un hombre que vivió en una de las épocas más difíciles de la humanidad. Permítame leerle lo que dice Mateo 24, 37 al 39. Permítame leerlo. Si usted lo quiere buscar, también léalo. Búsquelo, disculpe. Mateo 24, 37 a 39. Yo sé que para muchos de ustedes esto es un recuento de algo que enseñamos alguna vez, pero es bueno que nosotros lo tengamos en cuenta. Si usted ya lo escuchó y dice, eso yo ya me lo sé, entonces hágame un favor, interceda para que las personas que lo están escuchando por primera vez, el Señor les abra el corazón y esta palabra entre sus vidas. Mira lo que dice nuestro Mesías Yeshua.
Más como en los días de Noé, ya usted se acuerda que esto lo hemos enseñado en oportunidades pasadas, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, la venida de él, del Hijo del Hombre. Después explicamos, si el Señor nos da vida, porque él se refería a él mismo como el Hijo del Hombre. Versículo 38, porque como en los días antes del diluvio, mire, estaban comiendo, bebiéndose, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y el versículo 39 dice, y no entendieron, Dios bendito, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Tomaron del pelo todo el tiempo. No entendieron hasta que vieron, hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Usted no conoce a personas que uno les habla, les insta, les aconseja y ellos no entienden hasta que viene que la situación se les viene encima y ahí sí dicen, ay, si era cierto, pues así. Tal cual, tal cual. Ahora, hay algo importante aquí y es que Noé pudo asimilarse al comportamiento de estas personas, pero Noé siempre retuvo la integridad. Cuando el eterno Dios vio a Noé, vio algo diferente en él. Él luchó para comportarse diferente a como se comportaban las personas que nos está describiendo la palabra y que nos está describiendo nuestro Mesías Yeshua. Y esa fue la razón, y se lo voy a comprobar bíblicamente, esa fue la razón por la cual Noé halló gracia delante de Yahweh. Esa fue la razón. Ahora, versículo 38 de Mateo, el Mesías nos está diciendo, se casaban y se daban en casamiento. Yo no sé si usted recuerde, cuál es la diferencia entre casarse y darse en casamiento. Usted se acuerda que eso lo vimos el año pasado, hace muchos meses atrás, que había una diferencia grandísima entre casarse y darse en casamiento, que cuando se daba en casamiento participaban los padres de familia de la novia. Se daba en casamiento era porque el padre de familia tomaba a su hija, a su amada, y se la entregaba a un varón, a alguien del sexo opuesto, para que contrajeran matrimonio. Es decir, se daban en casamiento, era un matrimonio entre un hombre y una mujer. Y se casaban es algo totalmente diferente. Y perdónenme la expresión que voy a usar, ahí se casaban todos contra todos indistintamente de sexo, género y lo que sea. ¿Sí ven la diferencia? Pero recuerda el versículo 8, y Noé halló gracia en los ojos de Yahweh, es decir, Noé fue aceptable a los ojos de Yahweh. Versículo 9 del capítulo 6 de Génesis. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto, era perfecto en sus generaciones. ¿Listo? Con Dios caminó Noé. Ahora acá. La palabra justo es esta. No se la voy a pronunciar. ¿Sabe por qué? Porque no tengo idea de pronunciar hebreo y me daría una vergüenza que alguien que sepa hebreo me escuchara. Que mi hebreo, perdóneme la expresión, es bastante chipcha, entonces me daría mucha pena. ¿Listo? Pero acá está, la referencia es la 66-62. 66-62, ¿listo? Era un varón justo. Y esa palabra viene de la raíz hebrea que usted encuentra ahí, que me atrevería, no, mejor no me atrevo a pronunciarla, también usted disculpará. Y esta raíz, creo que es la que está acá, esta raíz, ¿sí ve? Esta raíz que yo le estoy señalando, recuerde que los miércoles es el servicio es así, recuerde que los miércoles el servicio es así. Esta raíz que usted ve acá, que yo le estoy señalando, se refiere a ajustarse a la ley o a la norma, ¿ok? Se refiere a ajustarse a la ley o a la norma. Esta raíz, esta palabra, define a personas cuyas acciones están enmarcadas dentro de un contexto legal, y también significa caminar recto al destino y al propósito que el eterno Dios trazó. Alguien podría decir, no, esto está como aburrido, estaba mejor la palabra del sábado. No, yo le quiero decir algo y es lo siguiente. Es importante que el Señor nos quite velos. Es importante que nosotros conozcamos por qué creemos lo que creemos, por qué oramos como oramos, por qué vivimos como vivimos, ¿ok? Es importante que nosotros lo entendamos. Ahora, ¿por qué halló gracia a Noé? Porque fue un varón justo.
¿Y por qué fue un varón justo? Porque se ajustó a la ley del eterno Dios, a la ley que el eterno Dios había puesto en su conciencia, porque recuerde que la Torá, que la ley escrita, se dio tiempo después con Moisés. Ahora, alguien preguntará, bueno, Jimena, no sea tan atrevida, usted como dice que el eterno Dios puso la ley, la ley, puso su ley, su bendita Torá en la conciencia de Noé. Yo le invito a que usted revise el capítulo en donde el eterno Dios le dice a Noé y le habla acerca de los animales limpios y los animales no limpios, los que tienen que entrar en el arca, y allí usted se va a dar cuenta que Noé ya tenía cierto conocimiento acerca de cuál era la voluntad del eterno Dios. Pero aquí yo quiero avanzar, Génesis 7:1, ¿cuál fue la consecuencia de esto entonces? Dijo luego Yahweh a Noé, Génesis 7:1, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Ahora, por gracia, yo entro en el arca y esa arca se llama, ¿cómo? Se llama Yeshua, nuestro Mesías, pero para ello yo debo, el Señor debe hallarme justa, ¿ok? Vamos a la segunda parte del mensaje, porque alguien dirá, pero Jimena, usted no ha explicado que ya no estamos bajo la ley, que estamos bajo la gracia. Yo le pido por favor que usted no se pierda esta segunda parte del mensaje, porque entendiendo lo que nosotros entendimos al comienzo, vamos a entender esta segunda parte. Le invito nuevamente a que vaya a Romanos 6. ¿Se acuerda que le dije que lo íbamos a leer 3 veces? Pues esta es la segunda vez en la que lo vamos a leer. Romanos capítulo 6, por favor. Dice el apóstol Pablo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, ¿ok? Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ojo a esto. Ojo a esto, y si usted de pronto ya por la hora está un poquito somnoliento, ya despierte, porque miren lo que dice, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, acuérdese, es en ninguna manera, tajante el apóstol Pablo. Ahora, ¿qué es lo que realmente nos está enseñando el apóstol Pablo en estos versículos? Recuerde lo que hablamos de Primera de Juan 3:4. Recuerde lo que hablamos nosotros del concepto de pecado. Todo aquel que practica el pecado infringe, si se acuerda, infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley, porque el pecado es violación de la ley o de la Torá, porque usted sabe que ley en hebreo es Torá y que no se no se detiene, no se concentra únicamente en el concepto de ley, sino de la instrucción en justicia del eterno Dios. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que Pablo realmente nos está enseñando en estos pasajes, en estos versículos? Y aquí van a seguir derribándose mitos. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que una persona cuando es salva debe dejar de ofrecerse voluntariamente al pecado. Una persona cuando ha recibido la salvación del Mesías debe dejar de una forma voluntaria de seguir infringiendo la ley, de seguir infringiendo la Torá, porque ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, pecaremos pues, infringiremos la ley para que la gracia abunde. Y Pablo dice, en ninguna manera. Entonces, violaremos la ley para que la gracia abunde, porque como ya no estamos bajo la gracia, entonces no cumpliré los mandamientos del eterno Dios porque estoy bajo la gracia en ninguna manera. Ay, entonces las santas convocaciones no voy a celebrar con acción de gracias el Pesaj, la Pascua, que fue cuando el Mesías murió por nuestros pecados, y Pablo dice, en ninguna manera. Entonces no guardaré las fiestas, no guardaré lo que el eterno Dios me dice que yo tengo que guardar. Y Pablo dice, en ninguna manera, porque no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Vamos a revisar el contexto hebreo. La expresión bajo la gracia
Es una bajo ley, bajo la ley, dice que bajo la gracia, discúlpeme usted. La expresión bajo la gracia es esta expresión, bajo la ley, gracias. Menos mal tengo acá a mis papás, a los pastores en mi gloria al lado. La expresión bajo la ley es esta expresión hebraica. Taja hatorá. Taja hatorá. Eso es estar bajo la ley. Taja hatorá. Si quiere puede tomarle una captura de pantalla a su celular, a su computador, no sé dónde, no sé. Tajat, que es bajo, hatorá, que es la ley, que es la ley. ¿Cuándo se usaba esta expresión de estar bajo la ley? Porque acá es donde viene la confusión y alguien dirá, ay, tanto rodeo y por fin va a entrar en materia. Nos que era necesario que nosotros viéramos lo anterior. ¿Cuándo se usa esta expresión, estar bajo la ley? ¿Cuándo cree usted? Pues justamente cuando una persona era señalada por la Torá o acusado por ella. Y eso se daba cuando una persona infringía la ley. Cuando una persona infringía la ley, se empleaba esta expresión, está bajo la ley. A nosotros nos enseñaron que es lo contrario. Si ve el problema de recibir enseñanzas de tradiciones de hombres y no de mirar el contexto como nosotros lo tenemos que mirar, entonces cuando alguien no cumplía la ley, cuando alguien no cumplía las ordenanzas, se decía que esa persona estaba bajo la ley, señalada por la ley. Por eso es necesario, discúlpeme lo que voy a hacer, que nosotros nos quitemos los lentes griegos, los lentes romanos, los lentes boyacenses, los lentes latinoamericanos y nos pongamos los lentes del contexto hebreo, que fue el contexto en donde se escribió la bendita y santa palabra del eterno Dios. ¿Listo? De lo contrario, vamos a seguir distorsionando los mensajes bíblicos. Le voy a poner un ejemplo. Pero primero quiero ver cómo vamos. ¿Vamos bien? Paulita, deme señales de que vamos bien. Ok, listo. Perfecto. Le voy a poner el siguiente ejemplo. Y es el ejemplo que yo siempre pongo cuando el Señor me permite enseñar esto. La palabra engreído acá en Colombia. ¿Se acuerda que con algunos de Tunja lo habíamos hablado? La palabra engreído en Colombia. Cuando usted dice, mi vecina es una engreída, qué señora tan engreída. Usted está diciendo qué señora tan insoportable, se cree 12 estratos más arriba que uno. Y eso que jugamos trompo cuando éramos chinas. Bueno, en mi época se jugaba trompo. Y entonces usted dice qué señora tan engreída. Gracias. Pero si usted se va al Perú, y dice, qué señora tan engreída, la palabra engreída en Perú significa otra cosa. Lo que usted está diciendo es qué señora tan mimada, qué señora tan consentida, cómo quieren, cómo consienten a esa señora. Si ve, el contexto colombiano es diferente al contexto peruano y el contexto hebreo es diferente al contexto colombiano. El contexto hebreo es diferente al contexto griego. Acuérdense de Marción, acuérdense, ¿ven? Entonces, si viene alguien del Perú y dice, esa pastora de Tunja, qué pastora tan engreída, yo digo, lo primero que digo, pero yo qué le hice si yo en el fondo, yo soy seria, sí, yo soy seria, pero yo en el fondo soy queridísima, yo en el fondo soy buena gente. Y entonces esta persona habló desde su contexto cultural peruano y no desde mi contexto cultural boyacense. Entonces muy probablemente esta persona me va a decir, no, usted la quieren mucho, usted es muy consentida, usted es mimada, ¿cómo la quieren en su congregación? ¿Cierto? Alguien diga amén. Bueno, entonces, si ven cómo cambia, y así pasa cuando nosotros queremos ver algo que está en el contexto hebreo, que fue en el contexto en el que se escribió la palabra, la Biblia, pero queremos verlo en el contexto griego o en el contexto romano. ¿Listo?
Yo necesito que avancemos, yo necesito que avancemos. Ahora, la palabra que el apóstol Pablo usa en este caso específico de Romanos, mire, si entendemos esto, amadísima iglesia, las personas que lo juzguen a usted, que lo señalen a usted y que le digan, yo no guardo eso porque yo no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia, ahora usted va a tener argumentos doctrinales guiados por el Espíritu de Santidad para poder decir, pues yo sí guardo la Torá, pues yo sí guardo los mandamientos justamente porque ya no estoy señalada por la ley como infractora, sino que estoy bajo la gracia porque su gracia fue derramada sobre mi vida, porque el eterno Dios vio que yo tenía un corazón obediente, porque lo amo y porque lo amo, guardo sus mandamientos, porque eso fue lo que dijo nuestro Señor y Salvador Yeshua, ¿sí o no? Así fue. La palabra que el apóstol Pablo emplea en ya no estamos bajo ley, sino bajo la gracia, es la palabra huponomos, es la palabra griega huponomos, disculpen, que tengo muchas hojas acá, es la palabra griega huponomos. Nótese algo y es que puse el artículo la entre paréntesis. ¿Por qué razón? Porque a veces en el texto original aparece el artículo y a veces no aparece el artículo. En este caso no aparece el artículo, es decir, no aparece la. Entonces el texto quedaría, pues no están bajo ley, sino bajo gracia. Pero hay ocasiones en donde sí aparece el artículo y el texto quedaría como, no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y los dos tienen un significado precioso, los dos tienen un significado bastante interesante. Cuando aparezca entonces sin el artículo, cuando aparezca esta expresión sin el artículo la, el significado es alguien que está siendo acusado por la ley debido a que la ha violado. Por eso Pablo dice, ya no estamos bajo la ley. Es decir, la ley no me está acusando porque no la estoy violando. Como no me está acusando la ley por cuanto no la estoy violando, ahora sí puedo decir, estoy bajo la gracia. Si ven que son conceptos totalmente diferentes, si ven que una cosa es ver las cosas con la lente hebrea y otra cosa es verlas con la lente boyacense 2021, ven cómo cambia, ven cómo el Señor, bendito sea su nombre, nos está llevando a derribar esos mitos. No estar bajo la ley no significa que yo ya no tengo que cumplirla. No estar bajo la ley, huponomos o hatahatorah, lo que significa es que la ley no me está acusando, es que la ley no me está señalando como infractora. Y en este momento yo le pido que usted recuerde el mensaje del sábado que se llama el libro de la vida, que usted por favor lo busque, que mire el mensaje del sábado y que recuerde que se van a abrir dos libros, el libro de las obras y la Torá, que es el libro de la vida. Y allí se va a ver si realmente la Torá me va a acusar por haberla quebrantado. Alguien dirá, sí, pero abogado tenemos. Si ese abogado es para el que no ha hecho del pecado un hábito de vida, no para el que voluntariamente tomó la decisión de infringir la ley y los mandamientos del eterno Dios. ¿Ven? Ahora, ya casi termino. Cuando aparece la expresión la, no vamos a alcanzar a hacer el ejercicio. Cuando aparece el artículo la, ¿en qué contexto o qué quiere decir? Lo que está diciendo el apóstol Pablo cuando aparece ya el artículo la es lo siguiente, porque no estamos bajo la ley, es decir, no estamos viviendo de acuerdo a las tradiciones y a los mandamientos elaborados por los hombres. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de las obras de la ley, que eran mandamientos hechos por los fariseos, y que el gran problema de Yeshua y que el gran problema de los apóstoles no era contra la ley de Dios o contra la Torá, sino justamente contra esas tradiciones? ¿Se acuerdan que lo vimos? Entonces, yo quiero finalizar con esto. ¿Se acuerda que le dije que iba a leérselo en una versión contextualizada? Por favor, póngale cuidado. Romanos 6 se lo voy a leerlo en una versión contextualizada y terminamos nuestra enseñanza de hoy. Romanos 6. No reine
12, Romanos 6:12. No reine el pecado en su cuerpo mortal, a fin de que le obedezcan para hacer lo prohibido. Póngale cuidado a esta versión. Y tampoco presenten sus miembros como instrumentos de maldad a favor del pecado, sino preséntense ustedes mismos ante Dios viviendo diferente a los que están muertos, y presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, muertos espiritualmente, obvio. Versículo 14. De esta manera, ojo, de esta manera el pecado no se enseñoreará de ustedes y no estarán bajo ley. Es decir, señalados por la ley de Dios por vivir en pecado, sino bajo gracia, es decir, señalados por la justicia de Dios por vivir en santidad. ¿Por qué entonces continúan pecando si ya no estamos bajo ley? Es lo que está diciendo Pablo, sino bajo gracia, señalados por Dios, porque éste está viviendo en santidad. No nos señala la ley como infractores, sino que nos señala la gracia de Dios, porque estamos viviendo conforme a la voluntad del eterno Dios. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. ¿Por qué entonces continúan pecando si ya no están bajo ley, sino bajo gracia? No sigan haciendo esto. Y recordemos que gracia, que ese Haris que aparece allí, es esa bondad inmerecida, es esa paz que Yeshua, esa reconciliación que Yeshua ganó en la cruz del Calvario por nosotros. Amén, amén. Mis amados hermanos, yo creo que este es un momento en donde nosotros tenemos que abrir los ojos a muchas cosas, a muchas cosas. Es un momento en donde nosotros tenemos que aprender de su palabra verdadera, sin tradición, sin mentiras heredadas, sin esas tradiciones humanas. De hecho, los miércoles es lo que vamos a estar haciendo. Los sábados, usted sabe cómo es la línea que nosotros manejamos los sábados a las 4 de la tarde. Pero que el eterno Dios nos ayude a no tergiversar las verdades bíblicas, a ponernos la lente correcta para poder hacer un estudio responsable de las escrituras. Amén. Yo le pido por favor que usted cierre sus ojos. Padre eterno, te damos gracias, Dios soberano, por este tiempo. Gracias por las personas que se conectaron, por las que no continuaron conectadas, Señor. Y gracias también por las personas que están escuchando por vía celular, Señor. Hoy, Padre amado, yo me determino, yo, Jimena Porras, yo deseo vivir bajo la gracia, Señor, por cuanto, Señor, he propuesto en mi corazón obedecer tus mandamientos, obedecer tu bendita Torá. Cuésteme lo que me cueste, Señor. Eso no me importa, Dios de los cielos. Yo no sé cuándo tú me vas a llamar, Dios de los cielos, pero Señor Dios Todopoderoso, hasta el último aliento de vida, Señor, es lo que yo voy a poder y a tratar de enseñar a tu pueblo, sean pocos, sean muchos, no importa, Dios de los cielos. Amamos tu bendita Torá, amamos tu bendita palabra, Señor, y confesamos conforme tú has puesto la visión en esta congregación, Señor, de Apocalipsis 14:12, y esta es la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo el Señor, la fe de Yeshua nuestro Mesías. Amén y amén. El Señor les bendiga. En este momento quiero bendecir a quienes están viendo por YouTube, pero nos vamos a despedir de las personas que están viendo, que van a ver el video por YouTube. El Señor les bendiga. Por favor, si este mensaje fue de bendición, usted compártalo a otras personas que usted vea que de pronto necesitan escucharlo, y también pégase usted una pasada por los demás mensajes. Hasta ahora comenzamos. El Señor les bendiga a todos. Un abrazo y bendiciones, y con su